Un poema como una gran batalla me arroja en esta arena sin más enemigo que yo. Yo y el gran, gran aire de las palabras. Esto que acabo de decir es un poema de Blanca Varela, una de mis poetas favoritas. Favorita mía y de muchos, sin duda, porque es una de las grandes voces de la poesía hispanoamericana, una gran poeta en lengua castellana. En el 2016, Blanca Varela cumpliría 90 años. Se ha dicho que su poesía es descarnada, lúcida, que no tiene un mínimo rasgo de autocompasión, que es perfecta, que no le sobra ninguna palabra. Sin duda es una poesía dura, lacerante, pero de profunda belleza y de enorme sensibilidad. El día de hoy tengo el honor de presentar un programa sobre la vida y la obra de Blanca Varela. Para eso hemos venido hasta la Casa de la Literatura Peruana, donde hay una exhibición justamente sobre este tema. Soy Norma Martínez y hoy, emocionada, les digo que esto sucede en el Perú. Blanca Varela es un ícono, es una figura emblemática y siendo mujer, eso es lo importante. Pienso que la poesía de Blanca es la punta del iceberg que tú tienes que ir viendo y vas descubriendo que por abajo hay como corren ríos subterráneos. Abrió también el camino para posteriores reconocimientos de otras escritoras, que fue una cuestión, perdón, fue un encuentro con las poetas de los 70, de los 80. Blanca Varela nació en Lima el 10 de agosto de 1926. Fue hija de Alberto Varela y de Esmeralda González, más conocida como Serafina Quinteras. Fue la segunda de 4 hermanos. Serafina tuvo 3 esposos. El papá de Blanca fue el primero. Blanca Varela tenía a quien salir. Su madre fue Serafina Quinteras, compositora de música criolla. ¿Se acuerdan de ese vals, Muñeca Rota? Bueno, pues era de ella. Pero además de ser compositora, era una escritora satírica. No se llamaba en realidad Serafina Quinteras, se llamaba Esmeralda González Castro, pero justamente fue Blanca quien le puso ese seudónimo. Blanca Varela sentía una gran pasión por su mamá. Decía que era una mujer fantástica, acogedora, abierta, que siempre olía a rosas y que usó tacos hasta los 90. Serafina Quinteras vivió una vida feliz hasta los 103 años. Blanca decía que el hecho de haber sido criada en un hogar de mujeres influyó en su capacidad de observar el mundo. Según ella, tenía cierta actitud congénita para ser observadora y curiosa. Su teoría era la siguiente. Decía que las mujeres eran por naturaleza muy observadoras. Como el género femenino había estado reducido a un papel secundario en la vida, de alguna manera había tenido que callar
y observar las cosas. El papá de Blanca, Alberto Varela, fue determinante en sus gustos literarios. Cuando era muy niña ya leía a Unamuno o a Valle Inclán, tal vez sin entenderlos mucho. Según la misma Blanca, eso colaboró para construir una atmósfera que la ayudaba a crear. En 1943, Blanca Varela ingresó a la Universidad de San Marcos para estudiar educación. Tenía menos de 17 años. En San Marcos conoció a personas que marcarían el rumbo de su vida literaria, como Javier Sologuren, como Sebastián Salazar Bondy, como Jorge Eduardo Eyelson. Con ellos trabó una profunda amistad, no solamente en lo personal, sino también en lo intelectual. Este grupo formaría la famosa generación del 50 junto a otros artistas como Fernando de Cislo. De Salazar Bondy, Blanca recordaba: gracias a él, conocí por primera vez a escritores de carne y hueso, poetas y novelistas que caminaban por las calles de Lima. Sebastián Salazar Bondy fue clave en la vida de Blanca Varela. Según ella misma contó, él le hizo un gran favor porque le enseñó a leer poesía. Fue él quien la acercó al trabajo de César Moro, de Martín Adán, por ejemplo. Fue gracias a sus conversaciones con Sebastián Salazar Bondy y a las lecturas y amistades que él compartió con ella que su poesía dejó de ser juvenil, inicial, y pasó a ser una poesía mucho más adulta. Fue también a través de Sebastián Salazar Bondy que Blanca Varela conoció a dos figuras de la literatura que fueron poderosas influencias en su trabajo: Emilio Adolfo Westphalen y José María Arguedas. La poesía que escribo no sería la que es sin esas dos influencias, decía Blanca, refiriéndose a Arguedas y Westphalen. Sobre este último agregó: el mundo, mi mundo, se hizo mayor, más grande y respirable gracias a la lectura de su poesía. Sobre Arguedas, añadió: su manera de vivir, de hablar, de ver el mundo y especialmente su obra constituyeron la revelación de una verdad oscura, dolorosa e impronunciable, con la que hemos nacido todos los peruanos, aunque pretendamos ignorarla. En 1946, Blanca conoció al pintor Fernando de Cislo, quien era estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería. A Blanca sí la conocí el año 46. Me la presentó Sebastián Salazar Bondy. Es curioso, como muchos de mis amigos de mi generación me los presentó Salazar Bondy. El puerto de Supe fue un lugar muy importante para Blanca. Allí pasaba los veranos en casa de Celia Bustamante, quien fuera la primera esposa de Arguedas. Supe fue punto de reunión de todo un grupo de amigos, incluidos Arguedas y Cislo, por supuesto. Allí, Blanca fue muy feliz, tanto así que su primer libro se llamó Ese puerto existe, en homenaje a Supe. Creo que hay esa anécdota que contaba graciosa, que ella quería ponerle Puerto Supe al poemario y a Octavio Paz no le parecía, y ella le dice: pero este puerto existe. Entonces le decía: ese es el nombre, ¿no? Este puerto existe. Ahí está todavía su voz recién, ¿no? Se inicia una voz ambivalente que tiene tanto un contenido masculino como un contenido femenino. Puerto Supe. Está mi infancia en esta costa, bajo el cielo tan alto, cielo como ninguno, cielo, sombra veloz, oh mar de todos los días, mar montaña, boca lluviosa de la costa fría. Están mis horas junto al río seco, entre el polvo y sus hojas palpitantes.
en los ojos ardientes de esta tierra, a donde lanza el mar su blanco dardo. Aquí en la costa tengo raíces, manos imperfectas, un lecho ardiente en donde lloro a solas. Ese puerto existe. Blanca decía, mi madre fue primero el centro de mi vida, y ese amor un poco me llevó a Cislo. Él era un hombre muy tímido, muy delicado, muy apartado y muy metido en su arte. Toda esta generación de artistas e intelectuales a la que perteneció Blanca tuvo una agitada vida social. Los puntos de encuentro eran la Peña Pancho Fierro o el Bar Cela. Blanca Varela y Fernando de Cislo se casaron en 1949 y el mismo día del matrimonio emprendieron un largo viaje a vapor rumbo a París. A pesar de los estragos que había sufrido la Ciudad Luz durante la Segunda Guerra Mundial, seguía siendo un lugar muy interesante para intelectuales y artistas sudamericanos. Varela y Cislo no fueron la excepción, así que se arriesgaron a vivir una vida de inmigrantes sin comodidades. Fue justamente en París, en esta primera estancia en París, donde Blanca conoció la indiferencia de una sociedad extraña, distante y distinta que afirmó su identidad como peruana. Fue también allí donde ella escribió Puerto Supe, poema que recuerda con añoranza algún lugar de su lejana patria donde pasó momentos inolvidables. Me casé con Blanca Varela en agosto del 49, el mismo día que tomamos el barco para Europa. Llegamos a Francia en septiembre. El viaje en esa época duraba 28 días. París después de la guerra, pero todavía estaba muy fresco. Todavía había racionamiento de azúcar, de café cuando llegamos a París. Era muy difícil la vida en París. Todo era muy caro, o muy caro para ellos, no para los extranjeros. Para los extranjeros era barato. Lo que pasa es que los extranjeros, como mi mujer y yo, que llegamos a París sin un centavo, era carísimo. Llegaron a París muy asustados, pero Eyelson los ayudó mucho. Blanca contaba que fue tremendo. Se sentían provincianos, perdidos. Primero conocieron a Julio Cortázar y luego a Octavio Paz. En realidad nuestro, como decirle, introductor a París, tuvimos la suerte que fuera Octavio Paz, porque lo conocimos cuando llegamos. Había un diplomático peruano en la embajada en esa época, que era una magnífica embajada, con decirle que Javier Pérez de Cuellar era tercer secretario. Un día nos invitó, al poco tiempo de llegar nos invitó con Octavio Paz, y se inició una amistad que duró hasta que se murió Octavio. Octavio Paz era primer secretario de la Embajada de México. Blanca era muy tímida y Octavio fue una de las personas que más la alentaron a escribir. A través de él, Blanca y Fernando conocieron a André Breton. Nosotros, como realmente nuestra teoría, la teoría del arte que nos interesaba,
forma de encarar el arte que nos interesaba era el pensamiento surrealista, todos los textos de Breton sobre todo. Y Octavio era íntimo amigo de Breton y nos llevó a las reuniones del grupo surrealista. Conocimos a Breton, a Peré, a Marpierre, a todos los del grupo que sobrevivió a la guerra, ¿no? En 1951 regresó a Lima junto a Cislo. En la capital frecuentó al poeta César Moro. Moro se haría muy amigo de la pareja Cislo Varela. Ya en la capital se separó de Cislo. Era muy joven, tenía 24 años. Ese fracaso hizo que no escribiera durante una buena temporada. Como ella misma dijo, me sentí muy desamparada. Yo no había vivido con mi padre y encima perdí a mi pareja de pronto. Me culpaba de mi separación de Cislo. Nos casamos muy jóvenes, éramos ya muy cultos y muy adultos en materia de literatura, de arte, pero éramos unos niños en materia de experiencia vital, ¿no es cierto? La cosa desgraciadamente no funcionó. Claro que no funcionó, pero ese experimento duró muchos años. En 1953 regresó sola a París. Allí hizo amistad con Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, entre otros. En París tuvo una gran influencia del surrealismo a través de André Breton y su círculo. Y también, por supuesto, por sus lecturas. Blanca estaba muy cercana a Octavio y al surrealismo, pero ella conoció a Simone de Beauvoir y se cayeron bien, y Blanca comenzó a interesarse más en la posición de los existencialistas. Me parece que una de las influencias más importantes de las tendencias literarias de la época no fue necesariamente el surrealismo, como se dice. Pienso que fue el expresionismo alemán. Ella leía mucho a Paul Celan, y también el existencialismo. El existencialismo le hace que ella se pregunte quién soy, ¿no? Y que ella también se pregunte por la trascendencia. Ella no creía en la trascendencia. En 1954 vivió en Florencia. Al año siguiente regresó a Lima y reanudó su relación con el pintor Fernando de Cislo. Regresamos, sí, el 55. Yo no vendía muchos cuadros, hacía miles de cosas, pero no vendía cuadros. Hacía carros alegóricos de carnavales con Joaquín Rocarrey, con Piquera. Hacía decoración de vitrinas de tiendas en el centro. Blanca escribía de la prensa de todo. Escribía en el Dominical de la Prensa y escribía en notas sociales con Violeta Correa. En 1947 integró el comité de redacción de la revista Las Moradas, dirigida por Westphalen. Se dedicaba a hacer notas y comentarios de libros. En 1958 nació en Lima su primer hijo, Vicente. Con él y con Fernando viajaron a Washington. En 1959, Blanca viajó de Washington a México con toda la familia en una travesía de 5 días por los Estados Unidos. Ella aceptó el ofrecimiento de Octavio Paz para publicar su primer poemario, Ese puerto existe. Octavio fue responsable directo de que Blanca publicara su primer libro. No solamente él consiguió la editorial en México, sino que le hizo el prólogo. Y Octavio, a pesar de que en esa época solo tenía 35 años, Octavio era una persona con un poder enorme.
en México. Blanca Varela y Fernando de Cislo tuvieron 2 hijos, Vicente y Lorenzo. Con ellos la relación fue muy cercana, evidentemente, compartían tiempo juntos, veían fútbol, pero ella era una poeta y a veces necesitaba soledad y concentración. En el año 1995 le contó a Edgar O'Hare en una entrevista en Nueva York, casi a manera de confidencia, que alguna vez se tuvo que meter en un closet para escribir. ¿Por qué? Para evitar que sus hijos la perturbaran. En ese closet metió una pequeña mesita, su máquina de escribir, y por fortuna tenía una ventanita por la cual podía respirar. Así escribió varios de sus poemas. En 1960 nació en Washington su segundo hijo, Lorenzo. La maternidad le dio a Blanca sentimientos estables y legítimos, compromisos reales. Sus hijos le dieron una gran estabilidad. La colocaron en su lugar, en la naturaleza y en la mente. Tiene varios poemas dedicados a ellos. Una persona que siempre está muy activa, pero siempre muy pendiente de nosotros, ¿no? De mi hermano y de mí. Era una persona sumamente generosa y mi recuerdo es el mejor, ¿no? En la década del 60, Blanca regresó definitivamente al Perú con viajes esporádicos a Estados Unidos y Europa. A fines de esa década, integró el comité editorial de la revista Amaru, la revista de artes y ciencias de la UNI. El director era su amigo, el poeta Emilio Adolfo Westphalen. Por ejemplo, la revista Amaru se escribía en la casa de nosotros, ¿no? O sea, Westphalen iba a la casa, Abelardo Kendo, todas las personas que estaban vinculadas de alguna manera siempre estaban dando vueltas por la casa. En 1963 publicó su segundo poemario, Luz de Día. A fines de 1969 se suicidó José María Arguedas, gran amigo e influencia para Blanca. A él le debe mi poesía no la forma ni la intención inmediata, sino su paisaje más profundo, algo semejante a la sangre o a las raíces. En una edición de Luz de Día, le dedicó a Arguedas el poema Palabras para un canto. ¿Cómo fue ayer aquí? Solo hemos alcanzado estos restos. El vaso que ilumina con su lejano y obstinado silencio, el pájaro herido en el esmalte al alcanzar el fruto. Llegamos con la puntual indiferencia del nuevo día, saltando sobre la desgracia con precisión de atletas. Hemos dormido bajo las estrellas. Hemos perdido el tiempo. Paracas, Ancón, Chavín de Huántar. Esas son las palabras del canto. Pero a mí uno de los libros que he redescubierto es uno de los primeros libros, publicado creo en el 63, Luz de Día, porque es un libro oscuro, muy oscuro, y ella habla de un sufrimiento, ¿no? De un sufrimiento cuando todavía no había perdido al hijo, ¿no? En el año 63. Y ese sufrimiento del que William Roth habla es un signo cultural de la época, ¿no? Habla de un jardín, en plena luz de día, habla de la oscuridad de un jardín. En lo más negro del verano, el agua de tu rostro en un rincón del jardín, el más oscuro del verano, canta como la luna. Ese poema es para mí nodal, porque refleja toda la naturaleza de la poesía contemporánea occidental, que viene del expresionismo alemán, de George Trakl, de Paul Celan, de la autodestrucción del yo, esa sensación, pero que solamente es cultural, es más cultural que vivencial.
Estamos en Miraflores, en la sede del Fondo de Cultura Económica, y aquí encontramos la librería Blanca Varela, llamada así en honor a nuestra poeta. Curiosamente, en los años 70, Blanca Varela fue nombrada representante de este editorial en nuestro país y desempeñó ese trabajo durante 20 años. Recordemos que el Fondo de Cultura Económica es una importante editorial mexicana. Blanca Varela tuvo una relación muy cercana con México. Cuando estuvo en París se hizo muy amiga de Octavio Paz, un referente importante de la cultura mexicana. Fue él quien la incentivó además a publicar en El País del Norte su primer poemario llamado Ese puerto existe. En 1972 apareció su tercer poemario, Valses y otras falsas confesiones. Sobre el oficio de escribir poesía, Blanca reflexionaba. Ser poeta era ser bohemio, ser borrachito, no servir para nada. Y el poeta no es eso. Es un ser humano como cualquier otro que además canta y sueña un poco, que también tiene un hogar donde se retira y donde habla de otra manera. Ejercicios. Un poema como una gran batalla me arroja en esta arena sin más enemigo que yo. Yo y el gran aire de las palabras. En 1978 publicó su cuarto poemario, Canto Villano. Con este nombre se refería al canto de extramuros, es decir, al canto que no se hace en el castillo, al canto no oculto. La de Blanca es una poesía descarnada, sin ningún tipo de adorno. En su primera etapa, ella trata de escribir con una voz neutra, ¿no? Con una voz que no tiene una identidad de mujer. Es una voz hasta asexuada, si se quiere. Y luego, poco a poco, a lo largo de los años, ella va cambiando. Yo pienso que también es la influencia de distintas lecturas de la época y de sus experiencias personales también, ¿no? Cuando aparece Canto Villano, cuando aparecen sus otros libros, ella ya tiene otro registro, ¿no? Su voz se hace más identitaria, ¿no? Reconoce su papel de madre. Justicia. Vino el pájaro y devoró al gusano. Vino el hombre y devoró al pájaro. Vino el gusano y devoró al hombre. En 1987 asistió a la Bienal de Arte de Trujillo. Luego de años de silencio público, Blanca leyó su poesía junto a Eyelson, Sologuren y Antonio Cisneros, entre otros. En 1992 escribió el texto de presentación para una novela de Carmen Ollé. Blanca solía abrir las puertas de su casa a las poetas más jóvenes. Se llevaba muy bien con ellas. Se reunían de vez en cuando y tocaban temas diversos, no necesariamente vinculados a la poesía. Su casa estaba abierta para todos nosotros, para todas nosotras, ¿no? Porque éramos más mujeres, las poetas de esa época del 80, que íbamos a verla, pero nadie se tiraba flores, hacía autobombo en ese sentido, conversábamos de todo, ¿no? Chismeábamos, rajábamos, era un grupo de amigas, ¿no? Tomábamos vino, nos reíamos. Ella se sentía amiga más que... O sea, probablemente las chicas o las poetas la tomaban como una maestra, pero ella no era... Sí le gustaba la idea de tener, digamos, personas que se interesaran por ella, por su trabajo, ¿no? Pero era una relación muy horizontal, diría yo, ¿no? No pontificaba ni daba lecciones.
1993, después de 15 años sin editar un poemario, Blanca editó su quinto libro, Ejercicios Materiales. En él se encuentra el poema Casa de Cuervos. Blanca Varela también contó alguna vez que cuando su hijo Lorenzo cumplió 14 años, le empezó a pasar eso que me imagino que les pasa a las madres, ¿no? Que cuando los hijos empiezan a hacerse jóvenes, a hacerse grandes, ya empiezan como a pasar un poco de ellas. Así que un día el chico pasó a su lado sin siquiera verla y ella, inspirada en esta sensación dolorosa, ¿no? En este desasosiego, hizo el poema Casa de Cuervos. Casa de Cuervos. No es tuya la culpa, ni mía, pobre pequeño mío, del que hice este impecable retrato. Tu náusea es mía. La heredaste como heredan los peces la asfixia. Y el color de tus ojos es también el color de mi ceguera. Ahora, leoncillo, encarnación de mi amor, juegas con mis huesos y te ocultas entre tu belleza. Aquí me tienes como siempre, dispuesta a la sorpresa de tus pasos, a todas las primaveras que inventas y destruyes, a lo que quieras, por una mirada tuya que ilumine mis restos, porque así es este amor, que nada comprende y nada puede. Bebes el filtro y te duermes en este abismo lleno de ti, y tú mirándome como si no me conocieras, marchándote como se va la luz del mundo, sin promesas, y otra vez este prado de negro fuego abandonado, otra vez esta casa vacía, que es mi cuerpo, a donde no has de volver. En Ejercicios Materiales. En una entrevista dice, antes de yo ser madre, yo me sentía angelical, me sentía un ángel. Cuando yo fui madre, aterricé y me di cuenta que era de este mundo, ¿no? Luego de Ejercicios Materiales, en ese mismo año, 1993, apareció en España su siguiente colección, El Libro de Barro. En esta entrega, Blanca dijo que sintió la necesidad de hacer un recuento de su vida. En el libro hace mención por primera vez a su padre, cuando dice, mi padre sonríe. El día 29 de febrero de 1996 fue un día trágico para el Perú, trágico para muchas familias, trágico también para Blanca Varela. Ese día ocurrió un accidente aéreo en un vuelo Lima-Arequipa que no llegó a aterrizar en la ciudad Blanca porque tuvo un accidente. Murieron todos los que iban en él, 117 pasajeros y 6 tripulantes. En ese avión iba también Lorenzo, el hijo de Blanca. Fernando de Cislo dijo que la muerte de un hijo es un escándalo, un acto contra natura. A partir de entonces, la poesía de Blanca Varela, como ella misma dijo, se volvió más oscura. Él organizó una exposición por mis 70 años aquí en la Universidad Católica. Y entonces vino gente del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, peruano alemán, en Arequipa, la vio y se interesó en llevarla a Arequipa. Entonces invitaron a Lorenzo a que fuera a ver el local para ver cómo se podía adaptar. Y ahí fue el destino que metió su mano. Y ese accidente en realidad mató a Blanca. Blanca, después de la muerte de Lorenzo, nunca fue la misma, se fue apagando. Claro que algunos de sus mejores poemas los escribió en esa época. Del abismo que arroja al aire esta última flor, trepo como la araña que soy, frágil y rencorosa, deseando tocar alguna luz que endurezca mi corazón. Recuerdo una anécdota en una reunión en la casa de Giovanna Polerolo, cuando llegó el hijo que falleció, Lorenzo, y le dijo, voy a salir un rato. Y Blanca se desesperó, le dijo, ¿a dónde te vas? No, solamente voy a cuadrar bien el carro.
y Blanca no quería que se fuera. A los pocos días murió. O sea, era una sensación premonitoria. Al año 96, cuando muere mi hermano, ¿no? Ahí vino un gran punto de quiebre en la vida de mi mamá. Tiene su primer ataque, su primera trombosis a la carótida, ¿no? Entonces ahí ya comienza su declinar, ¿no? La trombosis que aquejaba a Blanca le obstruyó una arteria que irrigaba el cerebro. Debido a ello, poco a poco fue perdiendo facultades. En 1999 se publicó en España Como Dios en la Nada, una antología poética de su obra. Ese mismo año apareció en Francia el poemario Ejercicios Materiales, con prefacio de Vargas Llosa. Ese mismo año también se lanzó su séptimo poemario, Concierto Animal, libro muy vinculado a la muerte de su hijo Lorenzo. Muy fuerte. Blanca se preguntaba cómo puedo seguir viviendo, cómo puedo seguir y yo preocupada por mí cuando ya no tengo a Lorenzo, ¿no? Pero ella siguió publicando, siguió dedicada a la literatura durante un tiempo hasta que ya no pudo más, ¿no? Los ataques que le sobrevinieron, ¿no? fueron mermando su salud. Bueno, lo que más se destaca, y yo estoy de acuerdo con eso, es su concisión, ¿no? Su concisión y su capacidad de concentrar, de decir mucho en poco espacio. Por un lado, eso, la contundencia del verso, el tan trabajado, tan directo en el sentido no de claridad, digamos, sino de palabras que, digamos, te conminan más que conminan, te impactan, ¿no? Producen un impacto que tienes luego que analizar, porque no está todo dicho. La muerte de nuestro hijo Lorenzo para Blanca fue terrible. Fue una doble bendición, como dicen los gringos, porque le impulsó a hacer su mejor poesía y sin embargo la mató al mismo tiempo, ¿no? Ella sobrevivió penosamente la muerte de Lorenzo. Eso la mató. Si me escucharas, tú muerto y yo muerta de ti. Si me escucharas, hálito de la rueda, cencerro de la tempestad, burbujeo del cieno, viva, insepulta de ti, con tu oído postrero. Si me escucharas, en Concierto Animal. Cuando dice yo muerta de ti, ¿no? Si me escucharas. Y hay otro también que es dolor de corazón, en fin. Ella en alguna entrevista dijo que no le gustaba hablar de una manera directa de las cosas que le pasaban, ¿no? Y que nunca había escrito nada directamente sobre la muerte de su hijo, pero pero eso está, ¿no? El gran talento de ella en esa capacidad de hablar de muchos temas, dejando al lector que leyera por debajo, ¿no?
Algunos críticos consideran que en la última etapa de su vida hay una poesía más centrada en el cuerpo, ¿no? El cuerpo la poesía, en el cuerpo no como una forma de conocimiento sensorial. Entonces ahí vas a tener las obras como ejercicios materiales, concierto animal, ¿cómo se llama? El libro de barro. En el año 2001, Blanca obtuvo el Premio Internacional Octavio Paz, otorgado por primera vez en México a una figura relevante de las letras en castellano, catalán o portugués. Este fue el último premio que recibió con un estado de plena conciencia. Su poesía creció enormemente, pero ella desgraciadamente no conoció el éxito. El único premio que Blanca disfrutó, que estaba totalmente consciente, fue el premio Octavio Paz, que ese es el único premio de la que ella fue consciente. Después, el más importante, que es el premio Reina Sofía, que cuando se lo dieron, Mario me dijo, mira, ese es el más importante premio que hay en poesía en habla española. En el año 2003, falleció en Lima su madre Esmeralda González, Serafina Quinteras. En el año 2006 ganó el premio Federico García Lorca de poesía que otorgaba la ciudad de Granada. Al año siguiente la premiaron, también en España, con el prestigioso Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que fue concedido por el Patronato Nacional y la Universidad de Salamanca. Cuando le dieron el premio de la Reina Sofía, Blanca ya no se dio cuenta. Fue mi nieta Camila, su nieta mayor, a recibirlo. Y después fue Vicente a recibir el premio García Lorca en Granada. Pero en realidad ahí hubo una explosión de interés en la obra de Blanca que felizmente ha ido creciendo, ¿no? Ahí me siento. Ahora es un poco una poesía de culto, como la de Eilson, así, que tiene unos admiradores muy serios y muy graves. Blanca Varela fue una persona siempre reservada y muy humilde. Ella decía que no entendía muy bien por qué los críticos opinaban tan bien de su poesía. Decía, a mí no me gusta mi poesía, pero es la única que puedo escribir. Blanca Varela admiraba muchísimo a Vallejo. Creo que los dos se conectaban en un temperamento, ¿cómo podría decir?, un poco seco, que huía de todo lo que era florido. Era una mujer muy solitaria. Decía, a mí me gusta la soledad, ver un jardín, contemplar el mar, ver la luna cuando todavía no está plena. Y me gusta hacer esto acompañada, pero creo que me gusta más hacerlo sola. El lenguaje de Blanca siempre ha sido un lenguaje que todos los críticos coinciden en señalar que es un lenguaje muy parco, muy austero, ¿no? Es un lenguaje que no entra precisamente en esa retórica, en grandes... sin embargo, yo creo que en ese estilo tan austero no hay un gran, digamos, una gran economía de recursos literarios, ¿no? Que ella maneja este lenguaje y en base a eso ha construido, ¿no? Bueno, una poética que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Blanca Varela murió el 12 de marzo del año 2009 en Lima. Con su partida, se fue una de las voces más importantes de la poética latinoamericana. Alienta mucho que se le dé, que cada vez tenga
más lectores, que se haya reeditado, que se acabe de reeditar, ¿no? Sur y la obra completa, que había sido publicada por el Círculo de Lectores, pero ya no había ejemplares, ¿no? Y ahora ya está otra vez circulando la obra completa de Blanca, y cada vez tendrá más lectores y será más leída, más considerada como una poeta fundamental en nuestra historia, y eso dará lugar también a que cada vez haya más poetas. Historia. Puedes contarme cualquier cosa. Creer no es importante. Lo que importa es que el aire mueva tus labios, o que tus labios muevan el aire. Que fabules tu historia, tu cuerpo, a toda hora, sin tregua, como una llama que a nada se parece, sino a una llama. Embalses y otras falsas confesiones. Octavio Paz decía que la poesía de Blanca Varela no explica ni razona. Tampoco es una confidencia. Es un signo, un conjuro, frente, contra y hacia el mundo. Creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Blanca Varela es leerla. ¿No creen? Atrévanse. Lo van a disfrutar. Nos vemos en la próxima.